vamos a Efesios capítulo 2. Recordemos que esta serie de Efesios se llama Conociéndonos, conociendo nuestra esencia, conociendo nuestro lugar, conociendo nuestra esencia. ¿Qué somos? Y esto es bien interesante porque conversaba con un amigo y hablábamos de repente cuando la gente dice de sí misma, soy cristiano. Y a veces hay que definir realmente qué tipo de cristiano eres, porque en realidad no todo el que dice ser cristiano vive de acuerdo a lo que la palabra dice. Y esto es bien importante porque en realidad nosotros tenemos que entender que más que decir ser algo, es realmente cómo vivimos, es lo que creemos y es realmente si estamos teniendo una relación con Cristo. Si ese es el punto. Porque en realidad en nuestro país de repente cuando la gente dice soy cristiano, la gente por lo general dice, entonces tú eres un religioso. ¿Por qué? Porque a ti te gusta andarle apuntando con el dedo a las personas, decir lo que hacen mal. Son de este típico tipo de personas que están todos juntos, hablan de que ellos son súper buenos, que son súper amorosos, y los de afuera son todos malos. ¿Y sabes qué? No. Me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en un colegio con total influencia musulmana, y unos estudiantes chiquititos, me acuerdo que miraron una hebilla con la que yo andaba. Fui en moto y andaba con una hebilla con una cruz. Entonces uno de estos estudiantes bien agudos, bien perspicaz, me mira y me dice, oiga, profe, ¿y usted es cristiano? Y yo me acuerdo que lo miré así y dije, wow, o sea, hay niños que no se dan cuenta de eso. Entonces yo le dije, sí, pero ¿tú crees que yo soy, qué tipo de cristianos crees que soy? ¿Soy acaso, por ejemplo, el que le pega a la esposa, el que anda borracho? ¿Tú crees que eso es ser cristiano? Él me miró así, me dijo sí. Le dije, entonces no soy cristiano. Entonces es bien importante eso porque en realidad la gente tiene una idea de lo que es el cristianismo, porque en realidad se han hecho una idea. En realidad nosotros, hoy día justo conversaba con una persona que pasó por el tema de la película, y le decía, nosotros no queremos imponerle una cultura a las personas, una cultura cristiana, hablar como cristiano, a ver cosas de cristiano y escuchar sonidos cristianos. En realidad es bien importante que entendamos que Efesios lo que nos habla es de nuestro lugar delante de Dios, pero primera cosa, si realmente tú te quieres llamar cristiano, entonces tienes que ser alguien reconciliado con Dios. Primera cosa. Quizás es mejor decir, ¿sabes qué? Yo fui reconciliado con Dios. Quizás es mejor eso que andar diciendo, yo soy cristiano, porque en realidad, en la cultura en la que vivimos, ser cristiano es ser religioso. Ahora, nosotros podemos entender, entre nosotros nos podemos entender qué es lo que es ser cristiano, pero en realidad nosotros tenemos que entender que la gente está más preocupada de si nuestras acciones reflejan realmente nuestras palabras. Y mira, vamos al versículo 1. La vez pasada estuvimos estudiando Efesios capítulo 1, vamos al capítulo 2, y el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso sale el versículo 1. Considerando el fin del capítulo anterior, nosotros podemos ver que Pablo habla del poder de Dios con el máximo ejemplo. Mira, vamos al capítulo 1 que estudiamos la vez pasada, vamos a leer solamente el versículo 18 al 21. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso, si ustedes lo leen, nosotros podemos ver que Pablo lo que quería que entendieran era que Dios había resucitado con un poder tremendo a Jesús. Pero ese poder no es algo teórico. De repente muchas veces la gente lleva la Biblia a un plano demasiado teórico, pero no algo práctico. ¿Y sabes qué? Esto es importante, porque en realidad el poder con el que Dios resucitó a Jesús
tiene consecuencia en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos una relación con Dios. Primero Pablo dice algo que me gusta en el versículo 1, que acabamos de leer, vamos al capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es bien importante, tenemos vida ahora porque estuvimos muertos. Es importante esto, la Efesios, y acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que hay una época en la que nosotros ya ahora, como que somos creyentes, en una época nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es bien importante, yo lo compartía la otra vez con unos jóvenes, en un lugar que me tocó compartir, en un pueblo de acá de Iquique, y yo les decía, ¿saben qué? Todos acá nacimos muertos espiritualmente. Y me acuerdo que la cara de uno de ellos fue, nací muerto espiritualmente. Sí, nacimos muertos espiritualmente. La Biblia nos dice que nosotros nacimos muertos espiritualmente, no psicológicamente, ni moralmente, sino que nacimos muertos espiritualmente a Dios. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque allí, por lo que nos dice la Biblia, entonces podemos entender que vivir una vida moralmente aceptada, moralmente aceptable o mentalmente saludable no influye en nada en lo espiritual. Porque en este momento, cuando un bebé nace físicamente, ¿o no? Físicamente. Pasa el tiempo y nosotros podemos ver cómo se evidencia su moral, cómo se evidencia su mente, su pensamiento, ¿o no? Hasta que llegamos a ser criaturas como las que estamos acá arrastrándonos. Y uno empieza a escuchar las opiniones, uno empieza a escuchar lo que quiere, sus sueños, un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice, esa persona está viva. Viva físicamente, viva moralmente, viva psicológicamente, pero muerta espiritualmente. Si yo quiero realmente saber cuál es la esencia del ser humano en lo espiritual, yo necesito ir a la palabra de Dios, porque es allí donde me da el examen correcto de la condición espiritual del hombre. Y esto es muy importante. Y así es como nosotros podemos considerar muchas cosas. Por ejemplo, si yo en este momento tengo hambre, esa es una necesidad física, una necesidad biológica. Yo puedo saciar esa necesidad, pero sería muy absurdo pensar que, ya tengo hambre, ya, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar a los ancianos a cruzar la calle. Y uno dice, nada que ver, porque si tú tienes hambre y tienes sed, necesitas saciarlo, necesitas saciar una necesidad física. Y ayudar a los ancianos en la calle es algo moral. Tú te puedes sentir una persona súper moral e incluso puede ayudar un poco a la parte psicológica tuya, pero no a la parte espiritual. Esto es lo importante. Yo tengo hambre, necesito algo físico para poder apalear esa necesidad física, no algo moral. Por lo tanto, cuando hablamos de lo espiritual, no sirve lo físico que hagamos, no sirve lo moral que hagamos, ni tampoco sirve lo psicológico que hagamos. Por eso cuando lamentablemente en muchos lugares el mensaje del cristiano, del que está enseñando adelante, el que está compartiendo, a veces es más moral que espiritual. A veces más psicológico que espiritual. E incluso cuando ya nos vamos a un extremo de religiosidad, a veces es más físico que espiritual. Porque en realidad nosotros podemos sanar esta cosa espiritual porque nos arrodillemos más. Mientras más me duele la rodilla, entonces más estoy vivo espiritualmente. ¿Será eso así? No, porque son dos cosas totalmente distintas. Lo que hagamos con nuestro cuerpo, en el sentido de si yo estoy tratando de ser espiritual, no sirve de nada. Porque lo que yo necesito es algo espiritual para poder vivir. Y esto es lo que Pablo va a empezar a desarrollar el día de hoy con lo que vamos a estudiar. Cuando la Biblia habla de nuestra realidad espiritual, también hace un examen. Mira, si yo en este momento, pongamos, tengo baja vitamina C, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de cosas, y hay gente que le gusta eso, ¿ya? Claro, si tengo baja vitamina C, lo más probable es que si yo me hago un corte, no va a haber una buena cicatrización, voy a sangrar y sangrar y sangrar, voy a tener escorbuto, una palabra súper antigua. Enfermedad del mar, de los marinos que se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era comer vitamina C y se sanaba. Que algunos pensaban incluso que tenían hemofilia, pero no era hemofilia, era escorbuto, falta de vitamina C. Entonces, yo para saber eso, claramente tengo que ir al médico, y el médico me va a mandar a hacer exámenes, y en los exámenes van a salir todos mis niveles, de colesterol o no, todas las cosas.
a la que la gente le tenemos miedo a veces, ¿no? No, como que ojalá que salga bien en eso. Bueno, ese es el examen físico, pero si yo quiero hacer un examen espiritual, yo tengo que ir a la Biblia, porque ahí es donde me habla de cosas espirituales. Y yo voy a la Biblia, voy a ver mi examen. Esta cuestión me está tirando el pelo, el poco pelo que me queda. Me tiro un poquito más adelante. Un poquito más, ¿ya? Y... me faltó subir un poco más. Y la Biblia dice, por ejemplo, que somos enfermos. En Marcos capítulo 2, versículo 17, somos enfermos. Que somos perdidos, nacimos perdidos. En Lucas capítulo 15. Que se nos ve como un extranjero, un desconocido, un forastero. En Efesios capítulo 2, versículo 12 y en Efesios capítulo 2, versículo 19. Hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Ciegos. 2 Corintios capítulo 4. Un esclavo del pecado. Romanos capítulo 6. Que estamos bajo el poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y un esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17. Por lo tanto, el diagnóstico es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? El examen espiritual que nos hace Dios es ese. Enfermos, perdidos, un extranjero, un desconocido, un forastero, hijos de ira, ciegos, esclavos del pecado, bajo el poder de las tinieblas, esclavos del pecado en sí mismo. Por lo tanto, el resultado de este examen espiritual es que el ser humano nace muerto espiritualmente. Ahora alguien podría decirme, bueno, pero para eso entonces sirve la religión, pues, para que yo pueda estar vivo espiritualmente. Pero ¿saben qué? Eso es lo interesante de todo esto. La religión son obras. ¿Y qué son las obras? ¿Con qué las hacemos? Con nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, lo que yo haga con mi cuerpo religiosamente va a tener consecuencias positivas espirituales. Para nada. Esto es lo interesante. Las obras externas no ayudan en lo espiritual, sino perjudican a lo espiritual. Porque hacen creer que lo que hacemos para Dios nos va a dar vida espiritual. La religiosidad viene a ser como el ibuprofeno. ¿Se han dado cuenta que en nuestro país una de las cosas que se observa es alto consumo de ibuprofeno, alto consumo de paracetamol, había otra, estaba el ibuprofeno y era otra pastilla, no me acuerdo cómo se llama, que también es una de las famosas. No sé si alguien me alumbra, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Ya. Nadie toma pastillas. Muy bien, se cuida. Pero en realidad imagínate una persona que siempre tenga dolor, no sé, al hombro. Y se llama un ibuprofeno. Parte con uno, no sé, de 400. Me duele el hombro, otro ibuprofeno. Me duele el hombro, pero ya llega el de 600. Ya llega el tramadol. Entonces, y la persona dice, yo vivo feliz, porque no tengo dolor. Y quizás, por no hacerse un examen, nunca va a descubrir que tenía quizás un cáncer ramificado a los huesos. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. La religiosidad viene a ser igual que el ibuprofeno. Te da un placer y una sensación de bienestar, pero temporal. Pero no sana la verdadera enfermedad, que es estar muerto espiritualmente. Esto es lo interesante. La condición espiritual es la de muerte. Y aunque se practique la religión que sea, aunque se viva una vida moral, aunque tengamos un equilibrio psicológico, la enfermedad no ha sido curada. Por eso Pablo acá dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le habla a los creyentes de Éfeso y les dice, ustedes tienen vida, pero es una vida que Dios les dio biológica. Una vida espiritual. Si bien el hombre en el Edén rechazó a Dios y con ello dio lugar a la muerte espiritual, Dios no decretó una sentencia inamovible. Esto es lo interesante. Cuando nosotros estudiamos Génesis y vemos lo que pasó, nosotros podemos darnos cuenta de que el hombre rechaza a Dios. En ese momento el hombre muere espiritualmente. Y podríamos decir, bueno, Dios estaba en su justa razón de decir, ¿sabes qué? Hasta acá, listo, tú me rechazaste y chao. Pero Dios, en vez de hacer una sentencia así estricta, por lo que Él hizo, por el plan de salvación, Él puede decir, y Él os dio vida a vosotros. O sea, pasamos de muerte a vida. Y esto es muy interesante. Por eso Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso, le dice, ¿sabes qué? Él les dio vida. Esto es quienes viven una relación con Dios, no religiosa, porque una relación religiosa puede ser física, puede ser moral y puede ser psicológica. Es bien importante eso.
Ahora alguien podría decirme, Sebastián, hay religiones que son inspiradas desde lo espiritual. Hay religiones que te llevan a la práctica de adorar demonios. Claro, sí, está bien. Pero aún así, nosotros tenemos que comprender que la gente rechaza a Dios. Y cuando la gente dice, ¿sabes qué? No, es que yo estoy viviendo mi religión. Lo más probable es que tenga un montón, una lista de cosas físicas, de cosas morales, de cosas psicológicas que tiene que hacer. Y que esa persona, lamentablemente, la sentencia, cuando muera, sea, ¿sabes qué? Tú nunca me conociste. Nunca. Acá hay algo interesante. Dios no busca una relación religiosa con el hombre, sino una espiritual. Importante. Es espiritual porque depende ¿de quién? De los méritos de Dios. Una relación espiritual con Dios depende de los méritos de Dios. Una relación religiosa con Dios depende de los méritos humanos, de lo que nosotros podemos hacer. El hombre, esto es bien interesante, en Oseas capítulo 11 nos dice que Dios atrae con cuerdas humanas. O sea, esto es lo interesante de Dios. Dios, a pesar de esta naturaleza, Dios nos quiere atraer hacia sí, pero utiliza medios humanos. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque nosotros que estamos acá podemos ser quizás de esas cuerdas que Dios use para que otros puedan conocerle. Dios podría usar cualquier cosa, pero nos quiere usar a nosotros. Ahora, es importante porque la Biblia dice que estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. La palabra delito significa una rebeldía ante Dios. La palabra pecado es realmente la máxima expresión del fracaso del ser humano. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque hemos cruzado los límites de Dios y tenemos la naturaleza de siempre de cruzar los límites. Como lo escuchaba hace un momento, unos días atrás, hubo una muy buena conferencia, un buen evento, mejor dicho, que se llamaba What is Love, que se hizo en Golden Spring. Lo hizo Chang y estuvo Ryan, estaba cada ahí, uno de ellos con su esposa, y uno de ellos, una de las cosas dice siempre, la naturaleza nuestra es tratar de vivir al límite, pero decir hasta cuán lejos puedo llegar sin apartarme de Dios. Tenemos una naturaleza de siempre querer estar ahí, al límite. O peor aún, de llegar y cruzar esa línea. Es importante que entendamos porque somos pecadores al vivir y amar fallas de los estándares perfectos y justos de Dios. Mira, vamos a verlo con un ejemplo bien simple. El adulterio. El adulterio es terrible. Tenemos que nosotros entender por qué es tan terrible, porque imagínate, son dos personas que dicen, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Tú confías en mí. Vivamos. Estemos juntos delante de Dios. Amémonos, respetémonos. No nos ocultemos cosas. No vivamos por egoístamente el uno con el otro. Vivo para ti. O sea, obviamente cuando el matrimonio es cristiano, ponen a Dios en el centro. Pero el adulterio es terrible porque imagínate que cuando hay adulterio, es transgredir esa confianza. Es egoísmo porque tú quieres satisfacer tu cosa. No te interesa el bienestar de la otra persona, ni lo que pasa con esa otra persona. El adulterio es pecado, es rebeldía. Es algo tan terrible, destruye familias, destruye un montón de cosas. Hay gente, ¿cuántos niños han sido destruidos solamente por el adulterio? Mujeres, hombres. Ahora, ahí lo estamos hablando en una relación humana. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Es peor aún. El pecado es fallar delante de los estándares que Dios puso. Por eso es importante que entendamos que nuestra relación con Dios se vive por la gracia. Porque en esta relación entre Dios y el hombre, siempre va a haber uno que va a fallar. Y no es Dios. Necesitamos vivir esta relación por medio de la gracia. Es lo necesario. Ahora, versículo del 2 al 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Interesante que acá Pablo le dice, lo primero que le dice, y él os dio vida, o sea, antes estaban muertos, ahora están vivos. Pero ahora les dice otra cosa, en los cuales anduvisteis. Hay un pasado.
¿Sabes aquí? Mira, acá hay una esperanza. Primero, la esperanza es la siguiente. Si hay cosas que han sido eternamente en tu vida, cosas a las que has sido esclavo, pueden ser parte del pasado. Pueden ser parte del pasado. Para los creyentes es importante no olvidar quiénes éramos y que no vivimos para apuntar a las personas, vivimos para amarlos. Porque no tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó. Yo te lo voy a decir de una manera bien simple. Le decía a alguien, Dios no me sacó del fango, del excremento, para que yo diga en este momento, ahora estoy bien, tengo mi familia, mi casita. No, Dios me sacó de ahí porque ahora Él me quiere usar para seguir sacando gente de ahí. Y esto es importante que lo entendamos. Porque lamentablemente, ¿por qué muchas veces la iglesia ha perdido poder para alcanzar a la gente? Es porque cree en esto. Dios me salvó, me ayudó, me sacó de los traumas, me tranquilizó, listo. Eso es. No, no es eso. Yo, Sebastián, yo siento que Dios hizo esto conmigo. Yo te saqué del excremento porque yo quiero que tú vuelvas y me ayudes. Y no en el sentido de que yo necesito mi ayuda, sino que yo te quiero usar para que saques más gente de ahí. ¿De dónde Dios te sacó? No te sacó para que tú apuntes con el dedo. Eras uno más. Eras uno más. ¿Y sabes qué? La gente lo sabe. E interesantemente dice, anduviste en eso, y dice allí, siguiendo la corriente de este mundo. Y acá no está hablando de la corriente en el sentido eléctrico, ¿ya? Por si acaso. No vayan a pensar eso, entonces yo era un electrón. No eras un electrón. Eres peor que un electrón. Porque por último el electrón, ya cumple ciertas leyes. Aunque no todas, porque hay algunas cosas cuánticas que no. Pero siguiendo la corriente de este mundo, ¿sabes qué? Detrás de todas estas cosas destructivas para el ser humano está Satanás, quien odia a Dios y por ende odia lo creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, a lo humano. Sin Cristo, el ser humano está muerto espiritualmente y esclavo a la corriente del mundo. ¿Han escuchado eso cuando la gente dice, no, yo siempre soy... yo de hecho, antes de ser cristiano, yo siempre me consideraba como alguien en contra de la corriente del mundo. Si tú ibas para allá, yo iba por otro lado, ¿cachai? Si yo veía que todos se vestían de tal manera, yo no me quería vestir así. De hecho, me acuerdo de eso y es interesante que uno dice, sí, tú siempre fuiste antisistema, siempre estuviste en oposición, pero en realidad, bajo la palabra de Dios, dice que, ¿sabes qué? Todos nosotros sin Cristo estábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos siguiendo las cosas que estaban a nuestro alrededor, las filosofías de nuestro mundo. Y usa esta palabra interesante, príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de este mundo, de sus mentiras e ideas de destrucción. Satanás es la autoridad de lo que nos rodea, el príncipe de la potestad del aire, es decir, la autoridad de lo que nos rodea. Es la autoridad, él tiene esa autoridad. Cuando lleguemos a Efesios capítulo 6, Pablo va a hablar de la autoridad de Satanás. Ahora, en realidad a nosotros los creyentes no nos interesa tanto hablar de Satanás. Hay mucha gente que le gusta, van a hablar de Satanás, qué interesante. En realidad, Satanás, lo decía, me acuerdo de alguien que me gusta mucho como lo dice, Satanás es una serpiente que está vieja, le queda poco. Eso sí, pero no podemos negar que tiene una autoridad, que tiene un poder. Satanás tiene poder sobre aquellos que rechazan a Dios. Y rechazar, esto es bien importante, rechazar la religiosidad es algo que creyentes y no creyentes podemos hacer. Miren, es bien importante esto porque uno podría decir, ¿sabes que nosotros los verdaderos creyentes rechazamos la religiosidad? No crean tanto eso, porque en realidad hay mucha gente no creyente que rechaza la religiosidad. Entonces, ¿por qué realmente somos creyentes? ¿Porque rechazamos la religiosidad? No, somos creyentes porque fuimos reconciliados con Dios. Esa es la diferencia. Porque muchas veces nosotros podemos rechazar la religiosidad, pero no rechazamos ¿a quién? A Dios. Y los no creyentes rechazan la religiosidad y por definición están rechazando a Dios también. Nosotros rechazamos la religiosidad, no rechazamos a Dios. Los no creyentes rechazan la religiosidad y además rechazan a Dios. Y es importante que entendamos que
Si bien nosotros estamos rechazando la religiosidad, nunca nos olvidemos que nosotros no rechazamos a Dios. Ahora, es interesante este tema porque en realidad las cosas externas, por ejemplo, que ya se ha dado mucho en el tema, que mucha gente culpa a Dios de las cosas que ha hecho el ser humano. Mucho. Pero en realidad, ¿sabes qué? No debemos culpar a Dios de lo que el hombre ha hecho en nombre de Él. Miremos a Jesús el fundador. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesús. Pregunta, ¿en algún momento Jesús animó a que se hicieran las cruzadas? ¿En algún momento Jesús animó a que la iglesia abusara de cierto poder? ¿En algún momento Jesús promovió que el Estado y la iglesia tienen que estar juntos? ¿En algún momento Jesús promovió que había que tener ciertas normas externas y humanas para que la gente pudiera creer? No. De hecho, yo hoy día conversaba eso con un caballero en el auto y veíamos este tema. Jesús reunió a 12 hombres, pero entre esos 12 hombres ustedes sabían que había un cobrador de impuestos, es decir, alguien que se había vendido a Roma. Si lo llevamos a términos de ahora, es como alguien que se había vendido al imperialismo. ¿Cachai, no? El que se había vendido a Roma se había vendido al imperialismo. Y por otro lado, dentro de los discípulos de Jesús también estaban los anárquicos, los que odiaban a los que se vendían al imperialismo. Y Jesús llamó a ese y llamó a ese, personas con distinto pensamiento político, y estaban juntos. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, porque en realidad todos los que estamos acá no pensamos igual en muchas cosas. Hay muchas cosas en las que pensamos distintos, pero hay algo que nos une, que somos reconciliados. Importante. Pablo incluso también dice: anduvisteis. Cuando aceptamos por fe la salvación por medio de Jesús, es que nacemos de nuevo. El viejo hombre es crucificado con Jesús. Fue algo en que anduvimos, ya no andamos en eso. Al estar muertos espiritualmente, hay una comodidad de estar entre los delitos y pecados. Pero al vivir espiritualmente queremos escapar de la vieja vida. Y esto es importante, chiquillos. La carne que tenemos va a querer volver a las viejas prácticas, porque fue acostumbrada a esas prácticas. Pero nosotros tenemos que reconocer esta verdad espiritual. Si tú has creído en Jesús, si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes certeza de que eres un hijo de Dios, entonces el viejo hombre, el viejo Felipe, el viejo Seba, el viejo Andrés, la vieja Sofía, quien sea, está crucificada con Jesús. Es la carne la que quiere volver a esas prácticas. Ahora, es bien interesante esto porque en realidad, ¿por qué muchos cristianos fallan en la tentación? ¿Por qué muchos creyentes fallan? Es simple, porque tratan de luchar con armas carnales. Y esto es bien interesante. ¿Cómo podemos ahogar esta carne que tenemos? ¿Sabes cómo? Yendo a lo espiritual. Mientras yo más esté en lo espiritual, esta carne más se va a estar ahogando. Mientras yo más esté en lo espiritual. Por eso mucha gente y muchos creyentes que dejan de congregarse, dejan de estudiar la Biblia, dejan de orar, dejan lo espiritual, ¿no? Y al dejar lo espiritual, tu carne comienza a hacerse cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Muchos creyentes dicen: qué bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo problemas con tal pecado, entonces, yo voy a hacer esto. Y ponen énfasis en eso. Problema ahí, porque eso es algo de tu carne. Lo que tienes que hacer es ir a lo espiritual. Ahora debemos dar pasos, claramente, debemos dar pasos con nuestro cuerpo, pero debemos priorizar lo espiritual y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Tenemos que dar pasos físicos, pero que sean consecuencia de los pasos espirituales que hemos dado. Tenemos que dar esos pasos físicos. Yo se lo voy a decir de la siguiente manera. Me acuerdo que cuando yo empecé como a escuchar la palabra y ya Dios empezó a hacer algo y empecé como... Todavía no era un creyente, por así decirlo, nacido de nuevo, pero sí era alguien que decía: ya, esto es. Me acuerdo que salí un miércoles de un estudio bíblico. Salí y dije: ya, ¿saben qué? Voy a dejar el carrete. Nunca más voy a dejar el carrete. Y de repente
No, miento, dije voy a dejar el alcohol. Voy a dejar el alcohol, nunca más voy a tomar alcohol. Y me acuerdo que justo ese día me llaman al celular. Raro, me llaman al celular. Y me dicen, Seba, oye, tenemos, en ese tiempo, años atrás, era un pateo. ¿Ya? Y los que son más viejos dicen, es un pateo. Anda. Y dije, churra. Y empecé como a cuentearme, dije, pero igual tengo que hablarles de Cristo. ¿Cachai? Ya voy a ir. Entonces fui, pues. Y me acuerdo que cuando llego a la casa, lo primero que veo es una guitarra. Entonces dije, ya sabes que si yo toco esa guitarra y empiezo a tocar música, no voy a tomar ninguna botella, ningún vaso. Ese fue el pensamiento que tuve. Si tomo esa guitarra, no voy a tomar ninguna botella, ningún vaso. Me puse la guitarra. Y además, ni siquiera me puse en los sillones donde estaba todo preparado para que pasara todo, ¿cachai? Me puse en la cocina, en una silla que quedaba en la esquina, atrás de una mesa, así, me puse todos los seguros, privacidad, control parental, todo. Lo puse, ¡pah! Listo. Ahí no va a pasar nada. Y de repente llega un compadre gigante, me acuerdo, ¿no? Siempre la verdad sí le he contado esa historia. Golpea la puerta así, y entonces, y aparece un compadre gigante. Era un tipo muy grande y aparece en sus manos con muchas botellas. Y dice, ¿quién me gana? Y todo así. Era una cuestión así como una película de guerrero. Y no sé por qué miran a esa tierna cocina y ven a ese tierno joven con la guitarra y dicen, ¡se va! ¡Se va! Y yo, no quiero, ¡se va! Ya vamos, si tú podís. Todos saben que era re bueno para tomar. ¡Se va! No quiero, ¡se va! Al final y al cabo, ya, bueno, démosle. Fue la noche más horrible. Nunca voy a olvidar que tengo esos flash, porque quedé inconsciente. Recuerdo que en una estaba haciendo gallitos con ese compadre gigante. Obviamente, yo perdía, obvio. Pero después recuerdo que caí en la mesa. Después recuerdo que estábamos sin polera sangrando. Y después recuerdo estar tirado en un sillón y gente sacándome los vidrios y mirándome así con cara de lástima. Y al otro día despierto así todo tajeado y todo mal. Y me acordé, dije, y pensar que yo ayer dije que quería dejar el alcohol y que nunca más lo iba a hacer. Y aprendí mi primera lección. No puedo luchar con algo espiritual utilizando mi carne, porque voy a fallar, porque soy débil. Necesito priorizar lo espiritual. Puedes tomar decisiones de decir, sabes que no voy más para allá, pero prioriza lo espiritual. ¿Sabes por qué te digo por qué fallé en lo espiritual? Porque yo todavía no era un creyente. No era creyente. Era alguien que asistía, que escuchaba, que le gustaba el estudio bíblico, pero no era un verdadero creyente, no había nacido de nuevo. Por lo tanto, ¿cómo iba a poder luchar con eso? Nunca iba a poder. Aunque me pusiera un camisón de fuerza, de alguna otra manera iba a encontrar la manera para fallar. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora, Pablo dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Para los creyentes, antes amábamos la perversión de los deseos permitidos de la naturaleza humana. El creador del deseo es Dios. Ojo con eso. Los cristianos no estamos en contra del deseo. Dios creó el deseo. Dios creó el deseo, por ejemplo, el impulso sexual. Dios lo creó. Porque Dios estableció que el hombre tenía que poblar la tierra. Entonces Dios pone ese deseo. Está bien. El pecado es cuando ese deseo yo lo pervierto. Por lo tanto, para los creyentes, ¿sabes qué? Todos los que están acá, hasta el que se veía más moral, el que se veía más encantador. ¿Han escuchado cuando de repente la niña dice, no, si se no mata ni una mosca? No, si es bueno, es súper bueno. Ya, ese que se veía más bueno, el que estaba engominado con el gel para el lado, con los pantalones que le ahorcaban, ese mismo, ¿sabes qué? Amaba la perversión de los deseos permitidos de la naturaleza humana. Los deseos que Dios creó, amaba pervertir esas cosas. Y de las mujeres también. De las mujeres exactamente igual. Porque muchas veces algunos dicen, sí, lo que pasa es que la pornografía es una cuestión que solamente ataca a los hombres. Falso. También a mujeres. Ahora, para los no creyentes, para los creyentes entonces que antes amábamos la perversión de los deseos permitidos de la naturaleza humana. Para los no creyentes, uno puede abandonar la perversión de los deseos que podemos disfrutar. Dios quiere que nosotros disfrutemos ciertas cosas.
pero según la manera de Dios. Dios quiere que la disfrutemos. Dios no tiene establecido una lista de deseos que están totalmente desechados que Él creó, porque por ejemplo es muy distinto desear a una mujer que no es tu esposa. Eso es muy distinto, ¿cachai, no? Porque uno dice ahí está mal, porque mi deseo de querer estar con alguien tiene que ser con mi esposa, ¿cachai? Ese es el punto. Ahora, es interesante que después Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sabes qué? Al estar rendido a este viejo hombre, al mundo y al diablo, merecíamos justamente la ira de Dios. Pablo acá está diciendo que existen los hijos de ira. Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, los llamó generación de víboras y les dijo que su padre era el diablo. En realidad, tenemos que preguntarnos, porque mira, esto es bien importante, no porque estés acá sentado o sentada, tú eres, por consecuencia, un hijo de Dios. Esto tiene que ser algo personal y real, porque en este momento quizás eres un hijo de ira, eres una hija de ira. Y esta es otra cosa, ¿saben quién ama la religiosidad? Satanás la ama. Porque la religiosidad es la manera más efectiva de evitar que la gente tenga una relación personal con Dios. Satanás promueve la religión, le encanta. Satanás quiere que la gente viva vidas religiosas y no vidas espirituales. Quiere que sigan habiendo hijos de ira y no hijos de Dios. Por eso cuando tú veas a un religioso que rechaza el evangelio, tú tienes que saber esto. No hay víctimas. Hay personas que conscientemente están rechazando a Dios. No hay víctimas. Nadie va a llegar al infierno por ser una víctima. Nadie. Ahora eso tampoco es para que nosotros seamos duros y los maltratemos. No, para nada. Tenemos que tener misericordia. Pero entender esto. La misericordia es una cosa y la justicia es otra. Y esas dos cosas pueden funcionar muy bien en Dios. Ahora, este proceso de reconciliación, vamos al versículo 4, míralo cómo lo habla. ¿Por qué Dios nos quiso reconciliar con Él? Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Mira de nuevo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esto me encanta, pero Dios, ese pero, subráyalo. O sea, es espectacular. Éramos así, hijos de ira, amábamos las cosas que estaban en contra de Dios, muertos nuestros delitos y pecados, todo eso, una cuestión brutal. Pero Dios, ese pero Dios incluso puede ser un momento en tu vida, un momento específico en tu vida. Eras todo esto, pero Dios, gracias a Dios por ese gran pero. Porque en realidad, la gran noticia es que las razones principales y reales para que Dios nos reconcilie con Él mismo están en Él. No porque seamos buenos y moralmente perfectos, no porque seamos psicológicamente estables, sino porque Él es rico en misericordia y por su gran amor. Yo hablaba hace unos días atrás con un amigo que me conoció antes de que yo naciera de nuevo, y hablamos y los dos éramos súper desequilibrados mentalmente, pero muy desequilibrados. Cuando yo nací de nuevo, Dios me empezó a ayudar. No fue algo instantáneo, pero con el tiempo Dios me empezó a ayudar a equilibrar. Y justo hablaba, de hecho, con Rocío, hablaba de que yo sigo luchando con algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas con las que yo lucho es con mi enojo. Es muy fácil que me enoje. Y es una cosa, y yo oro para que Dios me lo quite. Y yo sé que es algo que está mal. Lo reconozco. Pero si tú me hubieras preguntado eso, quizás en el primer año de cristiano, yo habría dicho quizás que no era el enojo. Y te habría nombrado otras más. Te habría nombrado el enojo y... no sé, 144.984 millones, el número así, de otros. Entonces Dios en su tiempo nos va ayudando. Ahora, es interesante que hay cosas que quizás, por ejemplo, cosas mentales que estén toda nuestra vida acompañándonos. Cosas que estén ahí. Pero ojo con esto. Eso no puede ser un motivo para que te alejes de Dios. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo. Porque probablemente vas a poder entender a la gente que es igual a ti. Porque probablemente vas a hacer cosas que son locas,
pero cuando las haces para Cristo son geniales. Son geniales. Dale. O sea, y cuando Pablo acá dice que Dios nos amó porque Él es rico en misericordia y con su gran amor, Él dirige estas dos cualidades en nosotros. Dios decide dirigirlas en nosotros. Porque Dios es rico en misericordia y Dios es amor. Dios no necesitaba salvarnos para demostrar su amor. Entendamos eso, Dios es amor. Pero Dios dirigió su amor hacia nosotros. Ahí es cuando nosotros, los que creemos, decimos, genial, filete, buena, menos mal, ¿o no? Su gran amor con que nos amó. Dios no se quedó solo en el punto de decirnos, te amo. ¿Cachai? ¿No? Así como abre la Biblia y la única página dice, te amo. ¿Cachai? Que también hay un tema ahí que lamentablemente el exceso de canciones que hablan del amor de Dios, pero nunca tocando el punto de la real condición del hombre. El amor de Dios se entiende aplicado en el ser humano cuando aceptamos la verdadera naturaleza del ser humano. Dios no se quedó solamente en ese punto de decir te amo. Dios vivió una vida humana sin pecado, fue rechazado, lo agredieron, lo torturaron, lo crucificaron. Teniendo todo el poder para destruir a sus adversarios, decidió seguir adelante con el plan. Lleno de sangre y golpeado nos muestra su amor. Porque eso es lo que nosotros merecíamos por la condición en la que vivíamos. Ese es el amor de Dios. Misericordia y amor expresados en un cruel madero. Eso es la gracia. Y eso, ¿sabes qué? Eso ofende a la religiosidad. Porque la religiosidad es, tú puedes. Y la relación con Dios es, tú no puedes, necesitas un Salvador. Ahora, no me malentiendan. Porque alguien podría decir, Sebastián, yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar las drogas, yo puedo dejar la pornografía, yo puedo dejar las ideas suicidas, yo puedo. Hazlo. Y haciendo todas esas cosas, tampoco te vas a salvar. Porque lo que tú necesitas para estar vivo espiritualmente es tener una relación personal con Dios. Y yo le decía la otra vez a un amigo, a Jesús llegó gente tan inmoral que otros creían que no era posible, y llegó gente tan moral que hubo gente que también lo encontraba imposible. Es importante que entendamos entonces que cuando hablamos de cristianismo, lo que hablamos es de gente que merecía el infierno, que aceptó la reconciliación que Dios estaba ofreciendo. Eso es lo que somos. Ni nada más, ni nada menos. Ahora, esto es interesante porque en realidad, y me encanta, porque el mensaje del Evangelio no es el siguiente: sé encantador. Los que saben inglés, esa palabra me carga, ¿o no? ¿Saben qué? Como encantador. Sé encantador para que Dios te ame. No, el mensaje del Evangelio es: reconoce su gran amor y que eres indigno de ello. Ese es el mensaje. Hablaba con un amigo y decíamos, esa gente que siempre está así como, hola. Y yo decía, ¡no! Yo le diría, pero es que alguien así, ¿cómo se va a ir al infierno? ¿Cómo se va a ir al infierno con su pinta? Con su gel. No, es que ya, sí, yo también usé gel ya. De hecho, hay una foto ahí que me delatan. Es terrible, pero bueno, existen esas fotos. Existen. Con los lentes gigantes, café. Bueno, sorry. Sigamos al versículo del 5 al 7. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, dice, aún
estando nosotros muertos. Dios no se sentó y dijo, voy a esperar que esto o que eso se enriele para yo alcanzarlo. ¿Sabes qué? Dios se acercó a nosotros estando nosotros hediondos a la putrefacción del pecado. Muertos, podridos. Yo no sé si te ha pasado cuando tú vas a un lugar donde hay algo putrefacto. Y uno dice, ¿o no? O cuando lamentablemente murió un animal, lo entierran superficialmente y tú pasas y el olor es muy fuerte. Y dices, ¿sabes qué? Así y peor estábamos delante de Dios. Pero Dios, en vez de alejarse, se acercó a nosotros. Se acercó. No esperó que estuviéramos limpiecitos por la dulzura de nuestras acciones. Se acercó así, hediondos a la putrefacción del pecado. Se acercó. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 5, versículo 24. Fíjate lo que dice Jesús. El que oye mi palabra y crea al que me envió. Eso es. No es el que se enriela, deja de pecar, el que deja de hacer eso, el que se viste de otra manera, el que comienza a hacer Yo una de las cuestiones que hice también, tonteras también que hice, yo toda la media fui con el pelo largo. En un Chile en ese momento en el que era, porque ahora usar el pelo largo no es la gran cosa. El pelo largo. A no ser que realmente no hay nada ahora, tío. Es cosa de ir a un lugar y nadie dice, tiene el pelo largo. Yo me acuerdo de la época que yo estudié, sí, era un tema, bro. Era un tema cuando iba con el pelo largo, con la polera negra al colegio, que teníamos que usar corbata y camisa, y iba con zapatillas en vez de usar los zapatos, lustrados. Entonces yo iba al colegio así, ¿cachai? Llegaba tarde, me iba temprano, siempre hacía como cuestiones así. Y en realidad, cuando yo empecé a ir a la iglesia, escuché el mensaje, me gustó, pasó el tiempo y dije, ¿sabes qué? Otra cosa carnal que hice, voy a tomar una decisión, quiero cambiar. Y fui y me corté el pelo. Nadie lo había logrado, no lo logró ni el inspector, ni mi mamá, nadie. Y me corté el pelo. ¿De qué sirvió? De nada. De nada. Lo único que hice fue gastar más dinero. Nada más. Entonces, en realidad, no sirve. Puedes cambiar totalmente externamente, pero eso no sirve si no has nacido de nuevo. Y ese nacimiento es espiritual, no es carnal, no es físico. Y dice allí, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es interesante, Jesús compartió nuestra muerte para que podamos compartir su vida en su resurrección. De nuevo, Jesús compartió nuestra muerte para que podamos compartir su vida en su resurrección. Eso lo dijo un tipo que me encanta, David Guzik dijo eso. Es verdad. Jesús compartió nuestra muerte para que podamos compartir su vida en su resurrección. Somos muertos, nacimos muertos al pecado, pero ese viejo hombre puede ser crucificado con Cristo. Y ahora podemos vivir. La resurrección es esa esperanza, es que podemos vivir una nueva vida. Y Pablo lo dice, por gracia sois salvos. Es gracias a Dios. No es un mérito del hombre, es un mérito de Dios. La obra de Dios para los inmerecedores humanos. Y mira, ojo con eso, por favor, léelo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos hizo sentar en esos lugares. Me encanta porque en vez de decirnos, ya ahora anda a trotar, ¿cachai? Nos sentó allí en un lugar que no merecemos, en un lugar celestial. Nuestra nueva ciudadanía celestial, no terrenal. Y esto a mí me encanta porque cuando tú lees Apocalipsis, cuando lees acerca de los moradores de la tierra, esos no somos nosotros. Porque nosotros estamos sentados en lo celestial. Nuestra nueva ciudadanía, ahí te animo a que lo busques tú, está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Léelo en la casa. Esa es nuestra nueva ciudadanía en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ahora, esto a mí me encanta. Esta cuestión a mí me encanta cuando dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ojo con eso. Las abundantes riquezas de su gracia, ¿sabes lo que es eso? Que no es algo que Dios solo nos mostrará una vez. La gracia no es algo que Dios nos va a mostrar solamente una vez. Lo va a mostrar ahora y lo va a mostrar en la eternidad. Esto es interesante. Dios lo seguirá haciendo. Somos salvos por gracia, vivimos por gracia y disfrutaremos eternamente la revelación de las riquezas de su gracia. ¿Para qué?
¿Por qué Dios hizo eso? Para mostrar. El que fue sacado de la basura se tiene que mostrar. Es importante. Dios ha derramado esto en nosotros para mostrar. Dios quiere usarnos para mostrarles a los otros su gracia. La iglesia no debe ser un lugar rico en normas, debe ser un lugar rico en gracia. Y habla ahí de las riquezas de su gracia. Dios tiene más gracia de la que pensamos. Oh, me fascina eso. Por favor, si es digno eso de cualquier cosa gráfica que podáis hacer. ¿Ah? Cualquier cosa gráfica. Dios tiene más gracia de la que pensamos. Uno dice, sí, Dios tuvo gracia. Pero tiene más gracia. Eso es un descanso. Porque en realidad no vamos a hacer todas las cosas como las podríamos hacer. No vamos a hablarles quizás a la gente justo antes de que muera. Y dice, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no fui para allá? ¿Por qué? Y Dios sigue derramando su gracia, sigue derramando su gracia. Él es rico en gracia. ¿Y sabes cómo también se demuestra la riqueza de su gracia? De la siguiente manera, que Dios ruegue a los hombres para que reciban esa gracia. Que Dios ruegue a los hombres. Dios sigue y sigue hablando al corazón más duro, rogando que recibamos su regalo. Y ya para ir terminando, vamos del versículo del 8 en adelante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta nueva vida, al haber sido reconciliados por Dios, dice que primero somos salvos por medio de la fe. Porque la gracia de Dios se evidencia en que nosotros podemos conocerle y tener una relación con Él solo por la fe, no por intelecto, no porque tú seas súper inteligente y entendiste un versículo de la Biblia, no porque seas una persona súper mística, llegaste a un trance que nadie más va a llegar, porque mientras tú estabas ahí con tu incienso y esperando allí, los otros estaban comprando en H&M. ¿Cachai, no? No es con eso. Da lo mismo si compráis en H&M, da lo mismo si prendí el incienso, da lo mismo si estáis acostados, da lo mismo si hacéis deporte, da lo mismo si comís sano, da lo mismo. ¿Sabes qué? Esto es por gracia. La gracia de Dios se muestra en que la salvación la podemos disfrutar por medio de la fe. O sea, lo acepto. Señor, acepto quién eres tú, mi Salvador. Y acepto quién soy yo, el perdido. Dice, y esto no de vosotros. Claro, no es de nosotros. Porque a nosotros nos gusta ser el superhéroe. ¿Han escuchado todas esas canciones absurdas donde dice, quiero ser tu héroe? Quiero ser tu héroe de nadie, no salvamos a nadie. En realidad, ¿sabes qué? Hay algo que tenemos que aceptar. Siempre le vamos a fallar a alguna persona. Siempre. Siempre. No vamos a ser perfectos para nadie. ¡Para nadie! Genial, no genial, pero genial que Dios nos ame a pesar de que nosotros no podamos cumplir. Dice, pues es don de Dios, es un regalo, no por obras, lo sigue insistiendo, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Dios dijo cosas súper... Nosotros podemos verlo, Pablo, cuando habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra verdadera existencia sin Cristo, pero ahora en Cristo dice que somos hechura suya, somos su poema. ¿Y sabes qué? Para los que nos gusta escribir, los que nos gusta hacer canciones, cuando hay una canción que nació del corazón y lo hiciste y le pusiste demasiado cuidado, no porque una canción que diga, esto suena bien y esta letra suena bien. No, cuando le pusiste talento, estuviste ahí, te encerraste, le dedicaste tiempo, borraste esa coma, dijiste que esa coma no servía. Cuando hiciste cualquier cosa artística en donde le pusiste empeño y dices, por fin. Porque nadie dice ya está listo. Nadie. Es algo en la que tú sabes que está listo. Somos así para Dios. Somos su poema. Somos una hechura. Él nos hizo. No somos la cuestión que salió. No somos el accidente de laboratorio ni el accidente entre tus padres. Cuando tú comienzas a vivir espiritualmente, eres hechura de Dios.
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos sacó de la muerte y ahora nos tiene para buenas obras, las cuales dice ahí, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hay algo que me encanta. Dios sabe para qué somos buenos. Dios sabe para qué somos buenos. Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. Dios da dones, no tienen que ver con título universitario ni con nada. Dios a una persona puede haberle dado el don de enseñanza sin que ninguna universidad lo valide. Dios a una persona puede haberle dado el don de fe sin que nadie, ningún seminario, ninguna cuestión lo reconozca, porque es un don. Ahora, yo debo reconocer ese don. Dios va a usar gente espiritualmente madura para que me diga, oye, ¿sabes que tú tenías ese don? Y lo voy a ejercitar, y lo voy a poner en marcha, porque Dios me preparó para eso. Yo ya tengo 30 años y veo lo que se nos viene, veo los planes y proyectos que tenemos como chapelianos, y yo digo, Señor, gracias porque tú preparaste estas cosas. No es que al loco de ese se le ocurrió, es que Dios usó ese momento de decirle, yo quiero que hagas eso, hazlo. Es terrible cuando buscamos en la sociedad la aprobación de ellos para que nos digan para qué somos buenos, y empezamos a hacer test y empezamos, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Me acuerdo cuando yo hice un test vocacional, no está mal hacerlos, no digo que esté pésimo, pero me acuerdo cuando hice el test vocacional, una de las cosas que me recomendó ese test es que yo fuera predistigitador. ¿Sabes lo que es un predistigitador? Como un mago. Yo me acuerdo que es un predistigitador, wow, buena. Y soy retorpe con mis manos. Quizás la verdadera magia... No voy a decir nada, ya. Entonces, Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después sigue diciendo, de versículo 11 en adelante, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y acá hay algo bien interesante. Todo este plan para que el mundo conociera a Dios, Dios se lo había dado a Israel. El problema es que ellos en un momento de la historia dicen, esto es para nosotros. En vez de compartir estas cosas con las demás naciones, dijeron, nosotros somos la mejor nación. Ahora, a pesar de eso, si tú lees la Biblia vas a ver ocasiones en las que gente que no era de Israel conoció a Dios y fueron aceptados. Pero ojo con esto, Dios no se limitó a Israel. Dios expandió esto y ahora es para todo el mundo, y nosotros somos parte de esos gentiles. Así que no trates de vivir, esto es un consejo, no trates de vivir como un judío. No. Porque Dios te llamó siendo, no sé de dónde, del altiplano. Dios te llamó siendo un quechua. Dios te llamó siendo alguien de la capital. Dios te llamó siendo un hospiciano. Dios te llamó. No trates de vivir una cultura que no es la tuya, porque Dios te rescató y quiere que tú seas efectivo allí y en otros lugares. Ahora dice 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sigue enfatizando que es Dios el que acercó. Es Dios el que acercó. No nos acercamos a Dios. Dios nos acercó a sí mismo. Dios nos tomó y nos acercó. En Cristo dice, nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Nos acercó, no con un tierno abrazo. Una vez que me dijo así, que Dios me envolvió con sus brazos y me acercó. Sí, es verdad, pero esa persona tenía un problema. Todo lo llevaba a cosas demasiado sentimentales. Dios nos acercó con la sangre de Jesucristo. Puedes haber sentido el cobijo de Dios, pero después de haber reconocido tu verdadera naturaleza pecaminosa. Versículo del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me encanta. ¿Sabes qué? Nosotros como país
Nuestro país históricamente ha tenido enemistades con otros países, pero a Dios eso no le interesa. No le interesa. No le interesa. Por eso hoy día una de las personas que vino a lo de la película y estaba hablando conmigo, ella era de Cuba. Es de Cuba. No cambió su nacionalidad, es de Cuba. Y resulta que me decía que ella aquí en Chile había experimentado de repente un cierto racismo, una cierta cosa, una cierta discriminación. ¿Sabes qué? A los cristianos no les interesa eso. No nos interesa. Porque nosotros sabemos que Dios quiere salvar a todos. A todos. Da lo mismo del lugar que seas. Da lo mismo. Los hombres somos tan territoriales que pensamos que Dios es solamente para nuestro territorio. Es para todos. Es para todos. Y fue Dios quien derribó esa pared intermedia. Dios lo hizo. Me encanta. Breaking the wall. 17 al 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, cuando han visto cuando uno va a entrar a una función esplendorosa y está alguien en la entrada esperando tu entrada, tu ticket de entrada. Bueno, acá uno lo ve en el cine, ¿no? Uno va con la boleta, que no es un ticket, sino que es una boleta, un papel impreso nomás, electrónico, y alguien te lo está pidiendo. Nuestra entrada, es interesante, nuestra entrada es por el mismo espíritu a Dios. Es el mismo espíritu. Por eso pasa que cuando nos juntamos con cristianos de otros lugares, podemos estar en los mismos espíritus. Podemos estar en los mismos espíritus. El punto es que si bien el Espíritu Santo es uno, nosotros podemos comenzar lamentablemente a construir nuestro propio reino. Y allí es cuando estamos en otra onda. Dios no quiere que construyamos nuestros propios reinos. Quiere que podamos disfrutar el suyo, el de Él. Versículo del 19 hasta el final dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Me encanta, ya no somos extranjeros, no somos gente que andaba de aquí para allá, ni gente que no tenía ningún lugar, ni gente donde caernos muertos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sabes cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Estamos construidos allí sobre la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto no funciona sin Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es bien importante y también lo vamos a recordar. Más que chapelianos, estamos hablando de las cosas de Dios, del templo de Dios, de las cosas de Dios, de la ciudadanía celestial. Ese es el punto. Ahora, tenemos una visión, pero eso no quiere decir que seamos mejor que otros. Tenemos una visión y amamos esto que Dios nos dio. Amamos lo que Dios hizo y ha hecho con Calvary Chapel. Amamos lo que Dios hizo con Chuck Smith. Amamos eso. Pero es importante que entendamos que nuestra labor es en las cosas de Dios. Por eso podemos venir a servir cuando estamos sirviendo a Dios. Si yo no sirvo a Dios y yo voy a la iglesia a servir, entonces ¿a quién le estoy sirviendo? Probablemente te estás sirviendo a ti mismo. O estás sirviendo para una persona. En algún momento puedes salir de eso. En algún momento puedes desviarte. Yo necesito servirle a Dios en mi vida. Necesito cuando tomo mi celular y aparece algo que no corresponde. Señor, no. Estoy sirviendo a Dios. Cuando tengo la tentación de llegar y reventar y dejar la patada, necesito decirle: Señor, ayúdame. Quiero servirte, Señor. Quiero servirte con mi boca, quiero servirte con mis ojos, quiero servirte con mi mente, quiero servirte con mi cuerpo, Señor. No quiero llegar el día viernes, el día domingo, el día miércoles, los días que yo voy y decir: ahora estoy sirviendo. Esa es una consecuencia de lo que pasa en nuestra vida personal. Es una consecuencia. El problema, yo le decía a un amigo hace muchos años atrás,
El problema es que hay muchos lugares en donde les encanta que la gente sirva, haga cosas, pero les da lo mismo si tienen una relación personal con Dios. ¿Y sabes qué? A nosotros nos tiene que importar que la gente que esté ayudando tenga una relación personal por Dios. Por eso, con Dios. Por eso, todos los que trabajan ayudando en Chapelianos, se nos vienen proyectos. Chiquillos, ustedes tienen que pedir oración de otros. Porque ustedes tienen que servir a Dios. Porque a donde Dios quiera que nos lleve, tenemos que seguir sirviendo a Dios. Ese es el punto. La gente se va a dar cuenta de que estamos sirviéndole a Él. Y esto es por gracia. Es importante examinarnos y preguntarnos, ¿por qué sirvo? En realidad, si tú no sirves a Dios, no sirves. Y ojo, no malinterpreten esto, porque hay mucha gente que le gusta esta idea. Servicio, vuelvo a insistir, es hacer muchas cosas y ser obligados. Entonces, si tú no eres obligado y no estás haciendo cosas, entonces no sirves. No estoy diciendo eso. Vuelvo a insistir, servir a Dios en tu vida personal. Y si tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría servir con ustedes, porque yo ya estoy sirviendo a Dios. Y siento que Dios me está llamando a servir en las cosas que ustedes hagan. Dale, acá estamos. Hay mucho que hacer. Pero es importante que entendamos que nuestro primer servicio es con Dios. Es con Dios. Es a solas. Es cuando tú dices, tengo tantas ganas de ir a ver esto, pero tengo que sentarme a leer algo de la Biblia. Y no por obligación. Quiero hacerlo. Me cuesta. Señor, ayúdame. Empieza a leer. Esos pequeños pasos, chiquillos. Los pequeños pasos de encerrarte en tu pieza, de orar, de leer la Biblia, de estar en comunión, de ir a la iglesia a pesar de las circunstancias, de todas esas cosas, son el entrenamiento espiritual. Estoy priorizando lo espiritual y así la carne se va ahogando. Si en este momento tú sientes que tu carne ha tenido mayor control, vuelve a lo espiritual. Dile, Señor, acá estoy, reconozco que me he equivocado, reconozco que he estado tratando de apagar la carne con cosas carnales, Señor. Yo te necesito a ti. Y hay mucha gente, aunque ustedes no lo crean, mucha gente con la que he hablado esta semana que me han dicho, Seba, quiero dejar de hacer estas cosas. Entre ellos creyentes y entre ellos no creyentes. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Sabes lo que está pasando? Estamos en los últimos tiempos. El amor se está enfriando. Pero yo tengo que regresar y aferrarme. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos diste. Señor, gracias por lo que has hecho con nosotros. Reconocemos que tú nos sacaste de lo más profundo de la suciedad, Señor. Nos sacaste para que pudiésemos y podamos alcanzar a otros. Nos sacaste para que podamos disfrutar esta nueva relación contigo. Ayúdanos a vivir una verdadera relación espiritual contigo, no una relación moral, ni una relación psicológica, ni una relación física, una relación espiritual contigo. Ayúdanos a priorizarlo, ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en todo esto que estamos haciendo. Ayúdanos a seguir sirviendo a ti. Gracias por llamarnos Poema, gracias por llamarnos hechura suya, pese a que estábamos putrefactos al pecado, Señor. Gracias porque tú no viniste a nuestras vidas cuando nosotros éramos encantadores y dulces y tiernitos, sino que tú viniste a nuestra vida cuando estábamos en lo más oscuro probablemente. Estábamos en el lugar más oscuro de nuestra habitación, en el lugar más oscuro de nuestro corazón, y tú viniste, y nos sacaste. Gracias, Señor, por eso. Porque hiciste lo que nadie podía hacer, ni siquiera lo que nosotros podíamos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo para ti. Si la carne ha comenzado a recuperar terrenos que se habían vencido contigo, Señor. Señor, ayúdanos a volver a ti y a tus cosas espirituales, Señor. Ayúdanos a volver a lo espiritual, Señor. A priorizar las cosas espirituales, Señor. A no vivir una religiosidad, a no andar apuntando con el dedo, sino que a recordar, como nos dice acá Efesios, quiénes éramos, de dónde nos sacaste y qué tipo de hijo éramos. Éramos hijos de ira, merecíamos tu ira, Señor. Gracias, Señor, por tener esta abundante gracia, esta abundante riqueza de gracia. Siempre usas más gracia de la que nosotros pensamos e incluso humanamente aceptamos, Señor. Gracias, Señor, por ser así, Señor. En tu nombre, amén.